A lo largo de la historia de la vida del ser humano, uno de los temas que más ha causado controversia e inquietud es qué sucederá después de la vida aquí en la Tierra. Uno de los sistemas escatológicos que trata de darle solución a esta respuesta es el premilenialismo dispensacional, sistema escatológico que básicamente enseña que la interpretación correcta de la Biblia ha de hacerse de manera literal. La segunda venida de Jesucristo tendrá lugar en dos etapas distintas. Una primera, que será privada, conocida comúnmente como el rapto, y una segunda pública, donde Jesucristo se manifestará a todos los habitantes de la tierra después de un periodo de tribulación de 7 años, conocidos como la Gran Tribulación. Al terminar dicho periodo comenzará el reino milenial de Jesucristo aquí en la tierra, según Apocalipsis 20. Jesucristo reinará junto con aquellos que creyeron en él aquí en la tierra de manera literal durante 1000 años. Después de este periodo será el juicio entre el gran trono blanco y luego de ello comenzará la eternidad, donde gozaremos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Como parte del curso de escatología, mis compañeros y yo vamos a tener el agrado de compartir algunos puntos débiles y puntos fuertes de este sistema escatológico. Los dispensacionalistas sugieren que Dios tiene un propósito diferente para Israel que para la iglesia. Ellos dicen, cuando la Biblia habla a Israel, no se refiere a la iglesia. Y cuando la Biblia habla a la iglesia, nunca se refiere a Israel. A nosotros nos corresponde contradecir la afirmación que cuando la Biblia habla a Israel, nunca se refiere a la iglesia. Y cuando la Biblia habla a la iglesia, nunca se refiere a Israel. Para ello vamos a citar Gálatas 6 del 15 al 16. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino una nueva creación. Y a cuantos anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos, sobre la Israel de Dios. ¿A quién se refiere este mensaje? Es obvio que a aquellos a los que son nueva criatura en Cristo, ya sea judíos como no judíos. Finalmente, recordemos que el propósito de Dios para con Israel no fue que éste fuera recipiente de privilegios especiales, sino que fuera de bendición para todo el resto de las naciones, lo cual se cumplió con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento no enseña que habrá un futuro reino terrenal de 1000 años. Los dispensacionalistas encuentran evidencia a favor del reino del milenio en diferentes secciones, en diferentes capítulos, en diferentes títulos de la Biblia. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, cuando se revisa y se observa a profundidad, se observa que son malinterpretadas como descripciones del milenio. Sin embargo, lo cierto es que el Antiguo Testamento no dice nada respecto a tal reino del milenio. En los pasajes que comúnmente se asocian a esto, en realidad son descripciones de un reino únicamente. Vamos a ver el ejemplo en Isaías 65, 17 al 25, donde el título dice Nuevos cielos y nueva tierra. El título sobre el versículo 18-25, sin embargo, en varias versiones también dice condiciones del milenio de la tierra renovada, donde se le quita la maldición. Se limita muchas veces este pasaje a solo un reino del milenio. Sin embargo, en el versículo 18 se llama al lector a gozarse por siempre, no solo durante 1000 años. Isaías no habla aquí de una nueva existencia que no durará más de 1000 años, sino que será eterna. De la misma manera, en el versículo 20 se puede tomar como conclusión que Isaías está describiendo en lenguaje figurativo el tiempo de vida de las personas y no únicamente a 1000 años o a 100 años como lo dice en el versículo anterior. El paréntesis de la gracia o la iglesia dentro del premilenialismo dispensacional no tiene fundamento bíblico. Esta crítica la realizo con la postura más próxima al dispensacionalismo, que es el histórico, en dos puntos esenciales, el soteriológico y eclesiológico. Por cuanto, primero, el dispensacionalismo enseña que la época de la gracia fue inesperada en el Antiguo Testamento y por tanto es un gran paréntesis porque los judíos rechazaron el reino.
en tanto que el histórico enseña que la gracia se predijo desde el Antiguo Testamento en el Edén hasta la implementación de los sacrificios como símbolo para expiación de pecados. Segundo, el dispensacionalismo enseña que la palabra iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento hasta en Mateo 16, 18 y 111 veces más en el Nuevo Testamento. Esto se distingue cuando se hace uso literal de la interpretación bíblica. En cuanto a la postura histórica, cuando se habla de iglesia, se refiere a la congregación o pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, identificándose con la palabra kahal o kahal, que traducido al arameo es kahala y griego eclesia. Por tanto, la traducción de congregación de creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fue traducido anacrónicamente. En conclusión, la gracia y la iglesia tienen sus orígenes desde los principios bíblicos. El sistema de las dispensaciones es un sistema que se basa en la interpretación literal de la Escritura, la palabra de Dios. El vocablo dispensación se encuentra varias veces en ella y para nuestro fin escatológico vemos algunos pasajes que sustentan este sistema, como Efesios 1:10 que dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Efesios 3 también Pablo nos habla que es un misterio en el cual en otras generaciones no se ha dado a conocer, pero este misterio es para aclarar todas las cosas que encontramos en la dispensación. Como también en este sistema de la dispensación encontramos una diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. Y vemos que en la Escritura todo lo que se ha dicho concerniente literalmente al pueblo de Israel se ha cumplido. Es por eso que afirma este sistema. Pablo nos dice que hay una diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel. En Efesios 3, Pablo nos dice que su ministerio es a los gentiles. Y aquí también nos dice que la iglesia es el fin que ha utilizado el Señor Jesucristo para llegar a dar el mensaje del Evangelio. Pero Israel será restaurado según Romanos 11 del 25 al 27, que nos dice que no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Así como este pasaje encontramos otros en la Escritura que nos afirman cómo Pablo ha hecho la diferencia entre Israel y la iglesia. Hay muchos puntos importantes del premileniarismo dispensacionalista. Sin embargo, yo me voy a centrar en dos. El primero es el apego literal de las Escrituras. Presupone que hay un solo significado de cada uno de los pasajes y de cada una de las palabras. Cuando estamos leyendo un pasaje, debemos de tratar de interpretarlo de una forma sencilla, normal, natural. No debemos de buscarle significados profundos o espirituales, porque de esta forma estaríamos rebuscando en nuestras bases y no donde deberíamos de buscar, que al final y al cabo son las bases de las Escrituras, salvo que en el pasaje y en el contexto se haga alusión a que se está hablando de un sistema figurativo. En el dispensacionalismo premilenial no se permiten las alegorías, no gustan las alegorías, debemos basarnos en el sentido literal. La Escritura interpreta la propia Escritura. En la palabra nosotros podemos encontrar pasajes en donde tópicos son tocados repetidamente. Entonces, cuando tengamos dudas o inquietudes respecto a lo que se refiere,
vayámonos a la misma palabra y revisemos otros pasajes y ahí podemos comprobar la consistencia. El otro punto fuerte del premileniarismo dispensacionalista es que cree que Dios le prometió algo a Israel y eso debe cumplirse. En Génesis 12, del 1 al 3, Dios promete a Abraham 3 cosas. La primera, que tendría muchos descendientes. La segunda, que de esta nación ocuparía y poseería una tierra. Y la tercera, que del linaje de Abraham, o sea de los judíos, vendría una bendición universal que llegaría a toda la humanidad. Y por otra parte, en Samuel 2:7, Dios prometió a David que tendría descendientes y que de esos descendientes Dios establecería su reino eterno. Aquí estamos viendo el pacto abrahámico y el pacto davídico. Todavía no se han cumplido y debemos esperar que se cumplan, porque no son condicionales. Dios los prometió sin ninguna condición, ni para Abraham ni para David. Y por otra parte, en Apocalipsis 20, del 1 al 7, se menciona 7 veces que el reino de Cristo reinará por 1000 años. Es aquí donde se comprueba que no se ha cumplido el pacto abrahámico y el pacto davídico. Y debemos tener la esperanza de que el reino de Cristo va a reinar gloriosamente por 1000 años.